Bien, pues buenos días. Vamos a comenzar con esta primera sesión de comunicaciones centrada en torno al humor gráfico y las redes sociales. Desafortunadamente, las dos primeras personas que iban a intervenir en esta mesa, que venían de Cuba, con una presentación y con una comunicación muy interesante sobre el humor gráfico en las guerras de independencia de Cuba, como digo, desafortunadamente no van a poder estar con nosotros, puesto que no ha sido posible ni el viaje ni la conexión a Internet como motivo de las últimas tormentas tropicales, tornados, huracanes que ha habido por esa zona. Pero espero que podamos de alguna manera subir al canal de YouTube, donde se van a alojar todas las presentaciones y todas las comunicaciones, que podamos subir, aunque sea en diferido, esta comunicación para aquellos que tengan interés sobre este tema, pues que lo puedan seguir a posteriori, aunque sea. Bien, a pesar de esta baja de última hora, pues tenemos al resto de comunicantes aquí con nosotros en la mesa. Y vamos a comenzar, en primer lugar, con la comunicación de Marcos Narro Asensio, que viene de la Universidad Complutense de Madrid y cuya intervención lleva el título de Humor negro y crítica política, la recepción del enlace de Alfonso XIII en la prensa satírica catalana. Sin más dilación, para que estemos dentro de los tiempos establecidos en el programa, cedo la palabra a Marcos. Adelante, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Se acostumbramos al micrófono y se va a cerrar. Primero de todo, agradecer al Comité Científico por elegir mi ponencia y sobre todo por darme la oportunidad de abordar un tema en el que empecé a trabajar, pero en el que quería seguir profundizando, como es este, que da paso a un estudio mucho más en profundidad, pero que tengo que resumir por cuestiones de tiempo. Primero, me gustaría hacer una pequeña introducción a la situación de la prensa satírica en el periodo de la Restauración Borbónica, un periodo que los historiadores han dado en conocer como una época dorada, pero que debe ser cuestionada, pues estas revistas que se publican tienden más hacia un carácter festivo que hacia un carácter satírico, salvo los ejemplos que ahora vamos a comentar. El hecho en 1883 en el que se aprueba la ley Gullón permite una nueva libertad para la creación de prensa gráfica, lo que hará nacer las primeras revistas de ideología republicana, socialista y anarquista, como la famosa El Motín, publicada a partir de 1881. También a raíz de la guerra de Cuba se publicarán también numerosas nuevas revistas, como La Conservadora Gedeón, de 1895, que es muy interesante, pues transmite sus chistes a través de un personaje máscara, que será uno de los elementos de la prensa en este momento más interesantes, que se llamó Gedeón, como un prototipo del hombre madrileño, y su humor se transmitió a través de las conversaciones que mantiene con su sobrino, el personaje Calimé. En Cataluña existía ya una larga tradición de algunas de estas revistas, como por ejemplo La Campana de Gracia o La Esquela de la Torrassa, que ya se publican desde los años 70, pero el gran boom llegará sobre todo tras el desastre del 98, pues Cataluña se sitúa en un periodo mucho más interesante a nivel social y político, que hará nacer prensa crítica y satírica. En este contexto, en 1901, el nacionalismo de corte burgués fundará el partido de la Liga Regionalista, cuyo método para la difusión de su pensamiento político sería el periódico La Veu de Catalunya, y para aquellas ideas más rompedoras o menos políticamente correctas se fundará la revista satírica El Cucut. Muy interesante, pues se basaba en un personaje máscara, Cucut, que iba vestido a la manera del traje regional catalán, la barretina, la faja, y cuya ideología, cuya principal objetivo quedaba muy claro desde la portada del primer número de la revista, pues lo que pretendía la revista era crear catalanistas a través de dirigir la opinión, crear opinión con ello y no solo dar su punto de vista. Desde esta portada se ve es bastante ilustrativa de lo que pretende, pues aparece Cucut con una prensa, ese doble sentido de la palabra prensa, en el que está estrujando, exprimiendo a unos caciques y de cuya sangre saltan unos pequeños catalanistas.
más que el objetivo de atacar a los políticos de la Restauración y al régimen del caciquismo, el Cucut en sus primeros años lo que intentó fue forjar una imagen satánica del político Lerroux por su pensamiento anticatalanista, así como perpetuar esa idea de que Madrid era el responsable de todos los males que sucedían en Cataluña y que se aprovechaba de la riqueza producida en el país, así como se burlaba del carácter de sus ciudadanos. Estas ideas acabaron forjando un nacionalismo el nacionalismo a través de la unión sentimental de los catalanes al apuntar hacia un enemigo común. A raíz del desastre se produce toda una iconografía antiespañolista en Cataluña, identificando lo español con elementos del folclore andaluz, así como con la fiesta nacional como son los toros. Esta se mostrará para comparar con la realidad catalana, mostrando ese atraso en el que se encontraba España frente a Cataluña. También en sus primeros años es muy interesante en el contexto en el que se encuentra la ciudad de Barcelona. Desde 1904 hasta la Semana Trágica de 1909, los atentados de bomba serán una constante de la vida diaria en Barcelona, y a estos efectos el Cucut atacará duramente al gobernador civil de la provincia, González Rozgos, quien aparece en esta primera viñeta tan ilustrativa, cuyo título aparece vacío, solo entre exclamaciones, con la fecha de un atentado que había acaecido en el noviembre de 1904, una imagen, un dibujo del atentado, y encima los retratos fotográficos de Maura y de González Rozgos. Tras una carta en la que se atribuyó al gobernador de la provincia, se volvió a publicar 2 semanas después una similar viñeta en la cual aparecen, en vez de González Rozgos, el político Bismarck, junto con una escena carnavalesca, y cuyo pie de foto es muy ilustrativo de lo que pretendía con ella. ¿Le está bien así al señor Maura y al gobernador civil de la provincia? Si no les gusta, haremos otro. Haciendo referencia a esa mirada hacia un lado que estaba teniendo el gobierno central con los acontecimientos de Cataluña. También en ese mismo número se publicaron estas otras viñetas en las que se compara escenas de tocador de González Rozgos con una escena del atentado. De estos polvos, pues el gobernador se está aplicando unos polvos maquillantes. Esa feminización de los políticos fue común de la crítica satírica de estos momentos, y se vinculaba a una incapacidad para gobernar, pues al estar preocupados por el aspecto físico. También los ataques serán continuos al gobierno central, pero también al ejército español tras el desastre del 98. Esta viñeta del Cucut es muy ilustrativa, pues se encuentra Cucut con un veterano de guerra y le dice, como no saben hacer otra cosa que levantar banderas, a lo que le responde el veterano: es lo que nos enseñaron en Cuba. Quizá más incendiaria fue la portada en la que aparece el personaje abrazando una bandera de España, gritando "Viva España", y al que detona una bomba. Todas estas viñetas fueron así un cúmulo de ataques que acabaron atacando el honor del ejército español y que acabará desencadenando lo que ahora veremos. En 1905 la Liga tiene el gran, enorme victoria sentimental de ganar unas elecciones municipales. A ello, el partido decide celebrar en lo que se conoció como el Banquete de la Victoria, una fiesta para celebrar la victoria, y a raíz de la cual se publicó esta viñeta en el Cucut, que fue el detonante de la ira del ejército. Al frontón condal, en el que aparece un paisano y un militar, y le dice: ¿qué se celebra aquí, que hay tanta gente? El Banquete de la Victoria, ah vaya, serán paisanos. Aunque la viñeta se censuró rápidamente y se volvió a publicar el mismo número con un espacio en blanco en ese espacio, en la noche del 25 de noviembre de ese año, diversos oficiales del destacamento de Barcelona atacaron y prendieron fuego a las sedes y redacciones del Cucut y la LEU de Cataluña. Las reacciones desde Madrid fueron inmediatas, sobre todo desde la prensa conservadora, atacando muy duramente a los políticos catalanes, especialmente tildándoles de separatistas y de haber instigado estos movimientos de la prensa, así como se justificaba la necesidad de una ley dura con la prensa. Dos fueron los hechos esenciales
A raíz de estos acontecimientos, principalmente la aprobación de la Ley de Jurisdicciones, ley que otorgaba a la justicia militar el poder de intervenir en los delitos de ofensas perpetradas contra la patria, el ejército, la bandera o la unidad nacional, lo que supuso un duro recorte de la libertad de prensa, así como una militarización de la justicia, así como la fundación en Cataluña de la Solidaritat Catalana, que fue una coalición de los partidos catalanes, no solo catalanistas como la Liga, sino también republicanos, carlistas, entre otros. Pasando a las viñetas, es interesante volver a ejemplos del pasado, pues ya en la prensa satírica atacó a otras celebraciones que acaecieron en la capital. En este caso, esta portada de la Campana de Gracia hace referencia al enlace de Alfonso XII con María de las Mercedes y critica los privilegios regios con los que cuenta la capital. En esta primera viñeta, por ejemplo, se enfrentan alegorías de la ciudad de Madrid y Barcelona, y mientras Barcelona apaga, Madrid ilumina, haciendo referencia a la inauguración de dos farolas de luz eléctrica con motivo del enlace. Pasamos ahora al enlace de Alfonso XIII, que es el tema que nos ocupa. La boda se celebró el 31 de mayo de 1906 en la iglesia de los Jerónimos de Madrid, y en el paseo que hicieron de vuelta hacia Palacio, a la altura del número 88 de la calle Mayor de Madrid, el anarquista Mateo Morral lanzó un artefacto explosivo oculto en un ramo de flores contra la cabeza de los reyes. Aunque a ellos no les afectó, dejó unos 23 muertos y un centenar de heridos. De todos los personajes que intervinieron, quizá el que recibió mayores críticas por parte de la prensa satírica fue el conde de Romanones, que en ese momento era ministro de Gobernación, además de encargado de la organización de parte de los festejos. Él fue quien cargó con la mayor culpa, pues dimitió 10 días después del atentado. A él, como al gobernador civil de Madrid, se les criticó que no hubiera habido una mayor presencia policial para proteger el desfile, pues ya habían llegado a oídos tanto de algunos ministros como incluso de la reina María Cristina rumores de que podía haber un atentado en el enlace. Antes de pasar a Cataluña, me gustaría hacer un breve apunte sobre la recepción del enlace en la prensa satírica madrileña, sobre todo en la revista PBO, por su importancia, y cómo aprovecha el enlace para atacar duramente al gobierno de Segismundo Moret. En este caso es muy interesante cómo aparecen los distintos políticos como si fueran unos banderines que están recogiendo un barrendero, como nada, que queda de la fiesta 4 trapos. El protagonista de esta viñeta es, como no, el conde de Romanones, en la que, explicando el suceso, le dice a Gedeón: figúrense ustedes si tendría fuerza el explosivo que a mí me ha sacado del bolsillo 25.000 pesetas. Esas 25.000 pesetas hacen referencia a una ayuda, un premio que se promociona en la prensa a quien diera caza al anarquista, que se especuló con que podría ser del conde o podría haber venido de un conocido suyo. En Cataluña debemos hacer una separación interesante entre dos tipos de viñetas: aquellas que hacen relación directa con el atentado y aquellas que se vinculan con otro tipo de celebraciones regias. Voy a emplear el Cucut solo por la importancia de la propia revista, por los sucesos que habían acontecido un año antes, así como también por la mayor longitud del semanario. El número que se publica con motivo del enlace coincide justo con el día, el 31, entonces no hay muchas referencias en la misma, salvo en esta pequeña, en la portada, en la que aparece como premonizando lo que va a ocurrir, diciendo Cucut: qué cola que lleva y la que traerá. Una semana después se publica en esta portada, que es muy ilustrativa de los temas y la tónica que tomarán estas viñetas a partir de ahora. En ella, Cucut, hablando por teléfono, dice enfadado: ¿ve, señor conde, las bromitas que tienen las cazuelas pesadas? Esta broma hace referencia a un comentario que había pronunciado el conde de Romanones cuando en una sesión parlamentaria se le preguntó por el diputado de la Liga, Solidi Marc, en lo relativo a un intento de atentado que había habido en Barcelona en febrero de ese año. Pues había encontrado una cazuela llena de metralla en el llano de la Boquería. Aunque esta no detonó, estaba preparada para causar un enorme daño. El conde de Romanones se burló
o quitó hierro al asunto, diciendo que ya había llevado la suficiente policía y que se trataba nada más que una cazuela pesada. Además, hizo bromas sobre que se preguntaba por qué los fabricantes de explosivos nunca decían dónde los colocaban. Este tema sería muy recurrente en la Barcelona en su momento, como esta escena que se publica meses incluso después, en donde aparecen unos policías cargando con una cazuela que debe ser muy pesada y que firma también el conde Romanones. Una semana después, el Cucut empieza con esta portada en la que aparece el personaje dialogando con un señor vestido de cordobés, siendo así una alegoría, una referencia a España, el que le dice apuntando con el dedo: conste que el autor del atentado era catalán, y Cucut le responde: pero no es menos cierto que la imprevisión es castellana, haciendo así referencia a la ineficacia del gobierno. Quizá lo más interesante sea en la parte superior, como vemos que está sirviendo de cama para unos policías las propias letras del semanario. La policía madrileña fue criticada duramente no solo por la prensa, sino incluso por la policía inglesa, que se desplazó a Madrid para cubrir la seguridad de la familia real británica. También la policía fue protagonista de esta otra, en la que aparece Cucut hablando por teléfono con Romanones y le dice: si le hace falta policía y quiere la nuestra, por nosotros que no sea, haciendo referencia también a esa escasa presencia policial que estaba habiendo en Barcelona. Otro de los aspectos del conde que fue duramente criticado fue su actividad como encargado del reparto de los socorros a las víctimas, a las familias de las víctimas del atentado. En esta curiosa viñeta aparece vestido como don Juan Tenorio y rodeado de las tumbas, y le dice: no os podéis quejar de mí, oh víctimas que moré, si morir no os evité, buena sepultura os di. Otra vez vuelve a ser protagonista el conde en esta viñeta, en la que aparece como un dandy apoyado sobre una serie de libros cuyos lomos nos dicen que se trata de autores clásicos para el anarquismo de principios del siglo XX, Malatesta, Kropotkin, y cuyo título también es ilustrativo, pues le llama el más moral de todos. Esta viñeta hace referencia a que desde Cataluña se estaba criticando la cierta tolerancia o escasa persecución que había de los políticos madrileños hacia el anarquismo. También en la prensa catalana se ha continuamente comparado los atentados que había sufrido Madrid, como si al fin hubiera ocurrido algo en su suelo, frente a lo que estaba sucediendo continuamente ya en la ciudad. En esta viñeta aparecen en el fondo las ciudades de Barcelona y Madrid, ambas con explosiones, comparando continuamente. Aunque quizá la actitud del conde que más criticada fue el hecho de que las fiestas, después de los entierros de las víctimas, continuaran, como si nada hubiera pasado. En esta dura viñeta de la tralla aparece el conde Romanones vestido como un sereno y da con el bastón a una víctima que tira en el suelo y le dice: señores, no ha sido nada, puede el baile continuar. Esta frialdad o frivolidad del conde se criticó en todos los medios. Por ejemplo, en este fragmento de Diluvio, que es muy ilustrativo, el conde Romanones se conforma fácilmente. Hace pocos días, hablando con varios periodistas, dijo el conde con esa sangre fría, la llamaremos sangre fría, que tiene tan acreditada, que los festejos de la boda regia habían salido a pedir de boca, puesto que no se había registrado más contratiempo que el del 31 en la calle Mayor. De igual forma, esta viñeta del Cucut también sigue en esa estela, en este caso con la iluminación, diciendo: ¿puede la iluminación continuar? Pues no ha habido muchas víctimas, ellos creen. También la actitud de la propia prensa madrileña fue criticada desde Cataluña, haciendo aquí personificándola como un burro que tiene el hocico metido en un saco de paja con el nombre de Morral, haciendo alusión pues eso, a esa atención que estaba viendo, además la enorme presencia en los medios de cualquier detalle relativo a la muerte del anarquista, así como su persecución o a acontecimientos de su vida, frente a la escasa atención que se prestaba en Cataluña. En el segundo grupo de viñetas encontramos aquellas relativas a los festejos, en la cual podemos hacer también una triple separación entre aquellas que tienen una crítica o opinión política, en aquellas que son parte solo de esa creación del imaginario antiespañol y en aquellas que son solo chistes burdos o juegos de palabras más sencillos. Si nos fijamos en las corridas de toros, es quizá el ejemplo más ilustrativo, esta viñeta de la campana de Gracia, en la que aparece como los políticos como toreros que lancean a un pequeño cabritillo como si fuera el país. Le clavan en la suerte de varas una vara que pone la ley de jurisdicciones. En la siguiente escena el conde Romanones le clava las banderillas, y en la última se ha transformado ya en un toro bravo que carga contra Moret y que lleva por título Solidaridad. Es así una ilustración muy clara
de cómo la Solidaritat había nacido de los ataques continuos que había sufrido Cataluña por parte del gobierno central, y siendo así, además, un impacto político. Esta segunda escena, en la corrida de gala, vemos a un turista extranjero que se tapa con el abanico los ojos para no ver lo que está sucediendo en el ruedo y dice: "Shocking, mi creer habernos dormido en el tren. ¿Por qué decirlo? Porque parecerme habernos dejado mucho más abajo de Madrid". Es parte de esta burla de esa cultura andaluza, de ese folclore que se entendía como que era la imagen de España. Pero bueno, no fue una imagen muy desvinculada de la realidad, pues sí que es verdad que la mayoría de los visitantes extranjeros invitados no vieron con brutalidad las corridas, incluso la propia reina Victoria Eugenia no le llegaron nunca a convencer. Este otro chiste, ya solo como juego de palabras, en el que se ha colado un caballero del Santo Sepulcro en la corrida regia. Hay innumerables ejemplos que podría comentar, pero bueno, por escaso tiempo pues no voy a detenerme. Quizá solo pararme en este que es interesante, pues aparece Segismundo Muret junto con el wedding cake de los reyes. Fue una tradición importada por la ocasión de que la reina fuera británica, y en la que le dicen a Segismundo: ¿qué le parece a usted, don Segis, ese pastel británico? Va, mayores los hemos hecho en España, haciendo referencia al pasteleo, que era como se conocía a ese juego de los partidos de turno. Podríamos ver muchos más sobre el turismo y ese burla de ese incremento de los precios, de la escasa oferta hotelera que había en Madrid, y cómo incluso el ayuntamiento tuvo que interferir en muchos casos para limitar el precio de transportes o de la oferta hotelera. Otro grupo podría ser aquellos chistes racistas hacia las diversas delegaciones que habían acudido con motivo del enlace. Por ejemplo, desde la delegación mora después del atentado, volvemos a África, que allí no pasan estas cosas. O, por ejemplo, en la audiencia, este modo debe ser de Bruguière, bastante poco esto. Y bueno, espero que les haya gustado. Bien, muchas gracias. Si les parece, vamos a dejar el turno de preguntas para el final, cuando terminen todos los comunicantes. De esa manera podemos gestionarlo al final de la sesión. Continuamos ahora con Rafael Morales Barba, de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de esta misma facultad de literatura española, que nos va a hablar de humor y apotegma, Melchor de Santa Cruz, o el Melchor de Santa Cruz. Así que, Rafael, adelante. Hola. Roma, Milano, Torino. ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenos días. En principio, muchas gracias, como siempre, a los organizadores, a Chema, a Rosa. Y, bueno, explicar que quien haya visto Melchor de Santa Cruz habrá creído que es alguien del Mundo Today o algo así. Pero no, eso tiene otra razón. Yo es que, aunque estoy con el Congreso, y cuando era curso desde el comienzo, pero soy, como dicen ahora, hipoacúsico, soy completamente sordo, como todos los varones de mi familia. Cuando me dijeron que era hablar del humor, no oí la otra parte, y he escrito un trabajo sobre el humor en el siglo XVI, Melchor de Santa Cruz, dedicado a una catedrática que era un poco como María Jesús Lacarra en Burdeos, que conocí cuando era joven, que es Maxine Chevalier, que era una experta en cuentos, en folclore y precisamente en Melchor de Santa Cruz. Y bueno, dicho esto, lo primero es que Melchor de Santa Cruz escribe en 1573 y luego en 1575 un libro que es el libro de alguien que quiere vender, y lo titula Floresta Española de Apotegmas o Sentencias sabia y graciosamente dichas. En primer lugar, si tenemos un poco en cuenta, lo primero es que es un mentiroso. El tópico de modestia que utiliza al comienzo es el típico tópico de modestia que se utiliza en todo el siglo XVI y XVII, pero luego resulta que este señor, según ha descubierto, según lectura que me he preocupado de María Rosa Lida de Malquiel, pues había leído directamente a Erasmo de Róterdam, a Hernán Núñez, a Hernando del Pulgar, a Plutarco, a Castillone, Sedeño, Francisco de Zúñiga, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hablaba latín, era un tallador. Hay 3 Melchores de Santa Cruz
en Toledo en esa época era un tallador o vendedor de piedras preciosas que va a poner el título de apotegmas, que según el diccionario, todos los diccionarios franceses equivalentes al nuestro de la RAE, de autoridades, etcétera, como sabéis, se refiere a un refrán o una máxima dicha por alguien que tiene algún tipo de autoridad moral, es decir, que tiene un prestigio, que por tanto lo puede decir, y sin embargo nos encontramos con eso que Cicerón llamó sales, chistes y, más concreto, facecias, es decir, chistes fáciles, chascarrillos, eso. Cuando él le pone el título, yo recordaba y lo coloco, ahora que está muy de moda la ciencia de la titulogía, con un profesor de la Universidad de Barcelona que lo puso de moda, Josep Bessa y Camprubí, en semiótica. Recordé una frase de Joan Maragall que había colocado en otro trabajo de 1905 que habla sobre la honradez a la hora de presentar trabajos o no honradez. Hice Joan Maragall en la obra y el título en 1905 en el Diario de Barcelona. Si el autor es realmente sincero, el nombre que dé a esta realidad, el título de la obra, no esclavizará nada, porque será una mera indicación de lo que se formó en libertad antes que él naciera y a lo cual debe el nacimiento. Es decir, el autor lee su obra y entonces con una honradez pone el título que le corresponde. Evidentemente, Melchor de Santa Cruz, que es un mentiroso y quiere vender libros, y que va a resumir el humor español del siglo XVI de una manera que se adapte al statu quo sin ponerlo en crítica. Si habéis leído el libro de Simon Critchley sobre el humor y de Lord Shaftesbury sobre el humor, toda esa tradición en que entra tanto la piedad como la libertad, veréis que en el caso de Melchor de Santa Cruz no existe esto, sino que ocurre todo lo contrario. Lo que se intenta es ratificar, refrendar el humor propio de la España del siglo XVI, que evidentemente tiene muy poco de apotegmas, aunque alguna vez exista, y sea un humor que normalmente tiene unas peculiaridades, que ahora pondré algunos ejemplos, que, como podréis ver, está muy distante del humor que ahora tenemos. No en algún caso en el que hay auténticas greguerías típicas de Ramón Gómez de la Serna. En ese caso sí que lo vamos a ver como si existe este humor. También lo que es un poco preocupante es que tanto Machín Chevalier, siguiendo a Menéndez Pelayo, mantengan que el libro es una suma de apotegmas. Evidentemente, Menéndez Pelayo, que era un pensador muy conservador, tan sabio como conservador, es capaz de mantener que son apotegmas, pero mantener que eso eran apotegmas, dice Simon Critchley, que ese humor que no se revela contra lo establecido habla mucho del que se ríe de ese humor. Es decir, que es muy indicativo de lo que Menéndez Pelayo era. Que, desde ese punto de vista conservador, que Machín Chevalier, que se da cuenta perfectamente, por otra parte, de que no son apotegmas, sino que son facecias, ni tan siquiera son cavilatios, son facecias puras y duras, pues que lo mantenga, lo hace por respeto reverencial a Menéndez Pelayo, y se atreve a decir en un momento que son formalmente apotegmas, pero realmente de lo que está, luego lo reconoce, pero dice que sí, que son apotegmas, a pesar de que existen muchísimas más facecias. Apotegmas hay poquísimos. Dicho esto, vamos a ver algún tipo de ese humor, resumiendo, del siglo XVI. Está dividido en 11 capítulos, cada capítulo se divide en una parte. Lo resumo muy rápidamente para no saltarme. La primera está dedicada al elemento eclesial, cardenales, arzobispos, etc. La segunda es más miscelánea, reyes, caballeros, capitanes, soldados. La tercera, procedimientos, es decir, está jugando con el dicto y con el re, con el dictum y con el re, con la fórmula y con el objeto, y lo veremos. De gracia doblada, de dos significaciones, el estamento judicial en la otra.
la quinta a vizcaínos, como no, mercaderes oficiales, la sexta amores, música, la octava minusvalías, ciegos, chicos largos, gordos, corcovados, la novela burlas y dislates, viajeros de mar, desafíos, apodos de algunos pueblos de España, la décima parte a dichos extravagantes, es decir, al dictum, y la decimoprimera, como no podía ser menos, mujeres, dichos graciosos de mujeres, mujeres feas, viudas, niños, viejos y enfermos. Lo he dicho muy rápidamente. Por ejemplo, un chiste de la época. Normalmente están basados en el hipérbaton, muchísimamente en la exageración, aunque hay metáforas propiamente, pero normalmente es la exageración. Por ejemplo, una de las facecias habla de un escudero que había atravesado el difícil puerto del Muladar o de Sierra de Morena en la época y llega a descansar en una venta. Se encuentra con una mujer no muy agraciada y con ganas de amores, a la que responde su falta de ganas de atravesar dos veces el citado puerto. Evidentemente, la gracia está en que puerto en la época, siempre según el diccionario de autoridades, me he molestado en mirarlo, es el equivalente de la vulva de la mujer, y en este caso incrementando la hipérbole de dudoso gusto con una equiparación algo soez al menos con una mula. Esta desconsideración que sortea sistemáticamente las normas del buen gusto y animaliza o cosifica se traslada de las feas a las viudas. Así, en otro ejemplo, hay muchísimos, le ocurre a un señor que solicitó a un corredor le consiguiera una buena mula y la solicita viuda, una mula viuda. Asombrado el corredor le pregunta por ello, a lo que responde: hermano, si la mula es viuda, tendrá 3 condiciones muy buenas que las viudas tienen: gordas, comedoras y andadoras. Con separación no muy galante, pero que si recordamos todavía el refrán que pone Cesare Pavese al frente de tu tierra, cuando dice ese refrán castellano, el caballo, castellano viejo, el caballo y la mujer de tu tierra han de ser, habla en este sentido. Es decir, que eso se ha mantenido en el tiempo. Puede incluso incrementarse la brutalidad del chiste. Cuando un hombre feo ha forzado a una mujer, es decir, la ha violado, el violador se justifica, y esto está puesto en los chistes, sin ningún tipo de pudor, por su fealdad, por la fealdad de la mujer, con un pretendido chiste. Gesto es este para hacerlo de grado, es lo contrario de cuando el hombre es feo. Los amigos es bien menester que sean gentiles hombres, que los maridos, como quiera, basta. Es decir, depende del sexo, se cambia absolutamente la actitud. Sin embargo, hay veces que hay chiste, hay humor propiamente puro a través de la mujer. Leo uno. Así, un escudero que seguía una mujer muy dispuesta en ese momento no significa que te quería tener una aventura sexual, sino que era muy alta, la aborda con el siguiente piropo: señora, mejor me parecisteis por la trasera que no por la delantera. A lo que contesta ella: señor, besá lo que bien os ha parecido. Es decir, le dice que le bese las nalgas. Otra de las cuestiones que también Marcelino Menéndez y Pelayo no encuentra como visión, recuerdo textualmente, jocosa y convencional, es cuando se trata el problema de los hebreos. Es decir, y voy a poner algo que todos conocéis, que es la teoría jovesiana sobre la superioridad en el humor. Esa teoría tan repetida, y que hay un libro de Juan Carlos Ciurana de la Universidad de Valencia sobre la ética en el humor, donde hay un resumen muy bien, además de todos esos procedimientos. Y voy a leer 3 chistes, chistes para Marcelino Menéndez Pelayo. Yo supongo que a los hebreos no les haría tanta gracia, que son los siguientes. Predicando en Toledo un clerizón el sermón del obispillo el día de San Nicolás, siendo el obispillo hijo de un cristiano nuevo, dijo ansí:
Costumbres, señores, cuando hacéis algún obispo en vuestra casa, comerle cocido, pues si aquellos son buenos para cocidos, este nuestro obispo muy mejor será para asado. Era un judío nuevo. Segundo, querían unos caballeros pasar un río y no se atrevía ninguno por no saber su hondura. Adelantóse un cristiano nuevo que venía con ellos y pasóle muy determinadamente, diciéndole después a algunos de la compañía que se maravillaban mucho, siendo quien era, que naturalmente son los judíos medrosos, se atreviese a semejante caso, respondió uno de aquellos caballeros. Del fuego le libre Dios, que del agua poco miedo la tiene. Tercer ejemplo. Cuando el rey católico puso la Inquisición, fuéronse muchos tornadizos de judíos fuera de estos reinos, a Francia y otras partes. Paseándole uno de estos por un pueblo principal de Francia, por la ribera del mar, vio desembarcar a uno de su tierra que traía a su mujer e hijos y hacienda. Como saltó en tierra, preguntéle la causa de su venida. Él, disimulando el caso, dijo: «Señor, por la muerte de uno me vengo acá». Respondió el que lo preguntaba: «Y aun por esa misma muerte venimos acá todos». Es muy posible, escribo aquí, que a los toledanos hidalgos les hiciera mucha gracia estos divertimentos, pero en el primero de ellos, bajo el doble juego, se esconde con la palabra morcilla, que es obispo. Obispo es lo mismo que morcilla, que su mejor forma de prepararla es cocido, aunque todavía mejor asar propiamente al obispo, es decir, al converso, al cristiano nuevo. Supongo que a los judíos no les haría mucha gracia. El segundo, además de insistir en el fuego inquisitorial, se insiste en que los judíos nuevos son de natural medrosos, que se lo pregunten a Golda Meir o a Moshe Dayan. Y, en fin, exige sincera y devociones la bula de 1 de noviembre de 1478, que crea y da paso a la Inquisición, está de todo esto. Y a propósito de ello, he recogido una cifra de Lord Salisbury que dice: hay una gran diferencia entre, que es lo contrario, entre tratar de suscitar risa por todo y hacerlo solo de lo que verdaderamente hay que reírse. Eso ya estaba en el Filebo en Platón, es decir, estaba todo este tipo. Es decir, que una cosa, que el humor racial está ahí y que los chistes son breves tratados antropológicos. Voy a saltarme todo esto porque es larguísimo y lo tenéis ahí para quien lo quiera leer, pero simplemente decir que hay muchos juegos basados en el dictum, es decir, en la fórmula, por ejemplo, en una metáfora de un cardenal, que por supuesto viste de morado y es pequeñito. Y así el conde de Mélito dijo de un cardenal gordo y pequeño, que más parecía chichón que cardenal, jugando con el tamaño y el color. O bien, cuando se dice el gran capitán, por ejemplo, es una auténtica greguería, que los soldados en verano son que los soldados y capitanes cuando no hay guerra son como las chimeneas en verano, que es una auténtica greguería. Eso también está ahí, es decir, que hay algunas partes en que el humor existe. Y ya voy a terminar de hablar de las redes sociales en el siglo XVI. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Continuamos con la intervención de Alexandra Semenova, de la Universidad Autónoma de Madrid también, que va a hablar de un tema muy actual, por cierto: humor en tiempos de guerra, el lenguaje de los memes antimilitares en las redes sociales durante el conflicto bélico actual. Así que, Alexandra, cuando quieras, adelante. Voy a abrir mi presentación y mientras tanto, claro, que lo que quiero decir es, en primer lugar, muchas gracias a todos los organizadores. En primer lugar,
María y a Rosa, obviamente, por esa, por esa posibilidad de hablar de tantas cosas poco políticamente correctas, y para mí, como para una rusa, es algo muy exótico y interesante. Y pues precisamente es el tema del que voy a hablar. Obviamente es un tema muy, para mí, personal y doloroso, y simplemente para, digamos, plantear esa pregunta, plantear este tema, que es muy grande y obviamente palpitante, ¿no? Que es el conflicto y la posibilidad de humor y de sátira y de sentido de humor durante ese periodo. Entonces, simplemente una pequeña presentación, digamos, una historia a través de algunos memes que a partir de finales de invierno están acompañando nuestras vidas y la mía en particular. Entonces, voy a leer para no perder el timing, ¿no? Pues hoy, si nos referimos al discurso mayoritario, se nos hace difícil imaginar unos términos menos comparables que lo ruso y la risa. La situación es tal que en el mapa conceptual estos se ubican en polos distintos. En los tiempos de la Unión Soviética decían, en la URSS no hay sexo. Ahora es el momento de reformular el dicho, sexo sí que hay, pero hay risas en Rusia hoy. Sin pretensiones de desapasionamiento ni de estricta objetividad científica, hablaré hoy de la ironía y el sentido de humor en la Rusia anti-Putin contemporánea. Sin duda, el folclore del otro lado de la luna, así poéticamente que me refiero a, digamos, al humor propagandístico y tal, es decir, el sentido de humor de los medios propagandísticos y sus canales de Telegram y Twitter, que hoy permanece fuera de nuestra atención, es también un material verdaderamente interesante para un estudio antropológico, filosófico, estético y, lingüístico, obviamente. Pero, no es mi tema hoy, pero os recomiendo para los valientes, ¿no? Pues el día 24 de febrero, cambió nuestra vida para siempre. Al decir nuestra, de aquí adelante voy a referirme a los rusos, los que no aceptamos el régimen de Putin en general y la invasión en Ucrania en particular bajo ningún concepto. Pues sería demasiado sentimental para una conferencia universitaria detenerme a analizar en detalle las secciones de este agujero negro, como lo llamamos, de temor y luto que invadieron tanto las mentes como el espacio visual de las redes a partir de aquel día. En particular, este luto colectivo tomó forma de unos cuadrados negros al estilo de Kazimir Malevich, que reemplazaron y siguen reemplazando los iconos de muchos usuarios de Facebook, Twitter e Instagram, usuarios rusos. Después de unos días, en febrero, de un estado que no sé ni cómo definir, algo entre estar hipnotizada y petrificada, la cultura de las redes comenzó a reaccionar velozmente, casi podría decirse volcánicamente, como una especie de diablo a resorte. Bueno, en este caso es una imagen repetidas veces mencionada y parece querida por Henri Bergson. Es un libro pequeño, su ensayo conocido sobre la risa, que recomiendo a todos mucho, que salió en Alianza hace pocos años. Y aquí hay una cita de este libro maravilloso que me gusta mucho. Y pues ahí aparece muchas veces esa imagen de un diablo a resorte, cuando él explica, ¿no?, términos que tienen que ver con la risa. Es importante subrayar que en este caso me aludo en primer lugar a los grupos hechos por y dirigidos a gente con una posición política claramente pronunciada, principalmente en Instagram, cuyo dominio en este caso es el mejor ejemplo, dada la naturaleza puramente visual y que hoy en día es el mejor campo para estudiar los memes, que está al centro del estudio. Entonces, sigo con, en este caso cito al artículo que ahora puedo citar más, el Confidencial, que es Meme Mesa de Putin. Bueno, es un poco, dos semanas antes del conflicto, la famosa mesa enorme, mesa objeto de Putin,
donde se encontró con Emmanuel Macron. Bueno, es la imagen original y luego seguimos un poco con imágenes que seguro que conocéis. Bueno, déjenme empezar con un ejemplo que, aunque tuvo lugar 2 semanas antes de la invasión, no obstante está relacionado con la historia. Y me refiero al encuentro entre Macron y Putin y el fenómeno de la mesa de Putin que ha resultado de este encuentro. 2 figuras divididas por un mueble larguísimo cuyas dimensiones no tienen y no pueden tener ninguna explicación lógica, ni siquiera la COVID las justifica, solo explicaciones freudianas y mitológicas en aquellos días invadieron el espacio de las redes. Cito, se especula que la mesa fuera una demostración de poder para someter a Macron, tal vez incluso la expresión física de un desaire, apuntó The Guardian. En este caso, la imagen en sí, incluso sin ninguna intervención textual, fue tan poderosa, realmente es muy poderosa, y es un gran mérito dado lo innecesario de la traducción de una explicación cualquiera, que no tuvo otra opción salvo de hacerse viral. Sin embargo, junto con la misma imagen aparecieron varios memes, entre ellos los más interesantes que ahora vemos en la pantalla, ¿no? Tenemos que reconocer que en este caso, en concreto, inevitablemente hay que girar ligeramente así los estudios estéticos, puesto que la importancia del mismo objeto es crucial. La mesa de Putin es casi un ready-made duchampiano, por un lado, y un objeto de estilo a Richard Serra y Ron Moore. En este caso, pues una pequeña comparación, ¿no?, con las obras de arte famosas. Es decir, un objeto cuyas dimensiones extravagantes son las que importan en primer lugar. Por otro lado, podemos aquí referirnos a las tradiciones performativas y al The Artist is Present de Marina Abramovic, MoMA. Y aquí me gustaría también permitirme una pequeña cita del profesor Fernando Castro Flores de esa universidad, un profesor muy famoso y mi director de mi tesis, que a partir de ese encuentro también publicó algo muy interesante en su canal de YouTube, y también aparecieron unas citas suyas en el Confidencial en el artículo de Carlos Prieto, de donde proviene esa idea de meme mesa que cito yo. Pues dice Fernando Castro: estoy convencido de que los psicoanalistas lacanianos encontrarán en este perfilarse delirante de los mandatorios una revelación de un gran otro, mejor en plural, otros, y un velado homenaje al diminuto centro floral que puede tener algún nivel de toxicidad, entre comillas, que no acierto a interpretar. No negaremos que hay una simetría vitruviana a los 3 soportes de columnas clásicas y las 3 cortinas. Es lo que dice el profesor Castro, y me parece una idea, ¿no?, de análisis de esa mesa y ese encuentro como una performance buenísima. Pues aquí nos movemos a algo aún más divertido, que titulo he traído el mapa y les voy a mostrar. Es algo que conoce hoy en día cada ciudadano ruso, que tiene que ver con las redes, sobre todo del otro lado que no son putinistas, ¿no? Mencionando esta exclamación amenazante, nos referimos a una frase que sin duda alguna ha llegado para quedarse y formar parte del folclore verbal entre los rusohablantes usuarios de las redes. En este caso me refiero a los rusoparlantes de todos los territorios de ex Unión Soviética y fuera de ellas. La figura de Alexander Lukashenko, el líder inmovible de Bielorrusia, para los medios mundiales, sobre todo dadas las circunstancias hoy en día, permanece un poco a la sombra de Vladimir Putin. No obstante, Lukashenko no es solamente un dictador más antiguo del territorio europeo, ocupa su puesto desde el año 94, es decir, desde hace 28 años, mientras que Putin ha reinado solamente 22, sino también es un fabricador de memes increíblemente productivo. No es solamente por su apariencia vintage, que parece perteneciente a la época soviética, de hecho,
pero no aquella progresista romántica de los años 20 que inspiraba a Benjamin Egid, sino la más cutre de la época deprimente del estancamiento brezhneviano, entonces finales de los 70, principios de los 80. También se debe a su manera de acuñar fórmulas inverosímiles, que realmente es increíble. Ese mismo Lukashenko, que a lo largo del conflicto incansablemente intentaba obtener sus propios beneficios, el día 11 de marzo de este año, durante el encuentro con Putin, y aquí tenemos que prestar la atención a otro tipo de la mesa que tienen, ¿no? Es que otra dimensión, apareció declarando lo siguiente: ahora les voy a mostrar de dónde se estaba preparando el ataque contra Bielorrusia, he traído el mapa. Esta frase entera, o incluso en la mayoría de los casos por fragmentos, se hizo viral y provocó un sinfín de memes. Como escribe la BBC, su celo por justificar la agresión rusa contra Ucrania fue recompensado con una serie de estúpidos memes de internet. Según el periódico Novaya Gazeta, bueno, es un medio, ¿no? Un periódico ruso anti-Putin, sus frases de Lukashenko nunca han sido tan populares, salvo quizás por la histórica otra frase de Lukashenko que dice, es algo también muy bonito: los bielorrusos vivirán mal, pero no por mucho tiempo. Pues aquí vemos unos memes más fascinantes, pero como ya he señalado en este caso, el peso de la fórmula brillante acuñada por el mismo dictador bielorruso es aún más poderoso que la imagen. Pero bueno, aquí nos movemos al próximo, que va a ser... ¿Que no funciona el vídeo? En el play, ¿puedes darle en el play de la barra? Sí. Bueno, es una tragedia, obviamente. He estado tan feliz de que, bueno, en casa funcionaba, lo siento mucho, bueno. Porque, bueno, es el discurso entero de Lukashenko que lo declara, bueno, a los ojos de Mr. Bean, y es realmente fascinante, así que recomiendo buscarlo. Bueno, entonces, si no funciona, movemos hasta el próximo capítulo. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу карту привода, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. И все это было готово взорвать. Bueno, sí, mejor. Bueno, y es una pequeña serie que voy a mencionar después. También aquí no traduzco porque todo tiene que ver con la misma frase de Lukashenko. Otro caso icónico que no puede escapar a nuestra atención tuvo lugar a finales de julio. En este caso nos referimos al humor que proviene desde fuera. Bien conocido por su homofobia obsesiva, tan poderosa que en sus speeches públicos, sin excepción, cada vez plantea este tema común de las justificaciones de su lucha contra el occidente colectivo. Para resumirlo brevemente, si no luchamos, nos van a convertir todos en homosexuales, es el discurso de Putin clásico. El supermachista Putin parece estar pidiendo que se burlen de él desde lo queer. En esas burlas visuales ucranianas, como esa, tan inocentes en realidad que casi parecen tiernas, no sé, de dónde se puede encontrar un motivo para ofensa. Entonces, provocaron una especie de escándalo que, digamos, en la embajada rusa en Suiza, que ahora voy a describir un poco.
Entonces, solamente voy a aclarar otro detalle antes con respecto a la imagen. La nariz de payaso que vemos aquí ha de ser otra ofensa drástica para el líder de la Federación Rusa, puesto que uno de los refranes más multiplicados casi a nivel folclórico sobre Vladimir Zelensky, bueno, aquí tenemos a él también, que es con mucho contraste, es que este es un payaso. Eso es como también parte del discurso ruso hoy en día muy importante, ¿no? En general, en el lenguaje coloquial, ruso moderno, la definición de payaso suele ser despojada de cualquier tipo de contexto irónico, es una acusación soberbia, aplastante y seria. Por lo tanto, la imagen de Putin como un payaso queer, encima acompañada por un hashtag Putin War Criminal, provocó una explosión. Cito un tuit del medio ruso que se llama Graniru. La Embajada de Rusia escribe al periódico, aquí voy a, ¿me puedes leer por favor? Neue Zürcher Zeitung. Sí, perdón, porque mi alemán no El nuevo periódico de Gracias. Zurich, sí. Indignada por la publicación de memes ucranianos, amenazó con apelar a las agencias suizas de apelación de la ley en relación con difamar a un Putin ortodoxo profundamente religioso. La carta publicada en la página oficial de la Embajada de la Federación Rusa dice al redactor jefe redactor de Eric Guer del periódico: si hablamos de payasadas, sería mucho más apropiado tocar este tema en el contexto del pasado reciente del ex comediante ucraniano Zelensky. Se han conservado grabaciones de vídeos de actuaciones, entre comillas, extremadamente controvertidas con la participación del futuro presidente de Ucrania con un nivel de vulgaridad fuera de escala. Es lo que dice la carta, ¿no? Por la embajada rusa escandalizada. Pero no, el periódico se le representa como un poderoso Iron Man. Esto probablemente también sea considerado por el periódico como una especie de humor. En cuanto a la personalidad del presidente de Rusia, se sabe que es una persona ortodoxa y profundamente creyente, la que aboga por la preservación de los valores cristianos tradicionales en la sociedad rusa, y claramente no es un partidario de la comunidad LGBT, en relación con la cual el color de arcoíris de su rostro no tiene ningún sentido. Bueno, entonces, en realidad esta carta, que en sí parece un meme, ¿no? Pero bueno, esto es todo muy serio. Entonces, bueno, esa, digamos, imagen, ¿no? También de Zelensky en este outfit, que también me parece bastante interesante, ¿no? Como fenómeno. Entonces había otro tema para investigar, ¿no? Porque, digamos, esa necesidad, ¿no? Ese hambre, ¿no? Por lo heroico, por la definición de lo bueno y lo malo, ¿no? A nivel mundial, se nota, ¿no? En esa imagen, que también es bastante discutible a mi entender. El siguiente capítulo, ¿no? de mi presentación, que se llama El bigote de Peskov, es el título de uno de los grupos de Instagram, de Facebook, de las redes sociales rusos, bastante antiguo. El bigote de Peskov es el presecretario de Putin, que es famoso por su bigote también bastante rocambolesco, ¿no? Y por eso lleva este título. Entonces, bueno, aquí sería, a mi entender, una gran injusticia al optar en esta presentación solo por el orden cronológico. Y bueno, quien por Dios necesita el desarrollo lineal en este caos violento que acompaña la guerra real, ignorar unos fenómenos culturales nacidos a lo largo de esta época oscura en las redes rusas. Aquí me refiero en primer lugar a un perfil que se llama en ruso Stradaющий Средневековье, la Edad Media Sufriente, y el otro que se llama El bigote de Peskov. Los dos existieron antes de febrero de este año, pero sí, el bigote de Peskov siempre estaba dedicado, aquí es como un ejemplo, siempre estaba dedicado a los memes y vídeos cortos críticos del régimen. El grupo medieval
representaba más bien una especie de punto de encuentro de público así más sofisticado, que en primer lugar sabe apreciar la imagen antigua, las marginalias de los libros ilustrados medievales y del Renacimiento, junto con las otras bellas ruinas visuales e intelectuales, ¿no? No obstante, es en febrero cuando el rumbo de este grupo cambió radicalmente al cobrar un carácter explícitamente político. Y aquí, bueno, aquí se puede ver. Entonces, eso es la Edad Media surgiente, ¿no? De hecho, esto provocó bastantes reacciones muy negativas por parte de los usuarios que no querían para nada aceptar este reemplazo de un contenido irónico, abstracto, estético, ¿no? Por un otro satírico emergente. Se puede decir incluso, si lo vemos a través de una óptica más fría, que el nivel del humor bajó un poco en aquel momento. Y es algo, si cambiamos la óptica científica por la empática, que uno puede comprender fácilmente. El choque de la realidad hizo salir a los creadores, que son 4 historiadores, los que creen todo eso, muy simpáticos, jóvenes, que el choque de la realidad hizo salir a los creadores de su contexto, de su cosmovisión habitual, para inclinarse así en la cruda realidad del conflicto bélico. Sin embargo, con el tiempo y al experimentar una gran cantidad de hate speech por demasiada, aquí utilizo un término ruso que es politota, que es algo que vive en las redes como, digamos, es como politiquería en español, pero bueno, incluso más negativo. Entonces es cuando alguien que prefiere ver solo yoga o gatitos y de repente ve cosas así que no son tan simpáticas y dice, oh, eso es alguna politota, no quiero, ¿no? Entonces incluso aquí hay unos memes que tienen que ver con esto, ¿no? Que el animal dice, escucha, ¿has visto qué está pasando en Rusia? Y ese dice que déjame en paz, que no me interesa la política, ¿no? Y a la derecha también, ¿no? Que, otra vez esa política, ¿no? No quiero yoga, no sé qué, muffin, latte, cappuccino y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, movemos al último capítulo, que imagino tiene un título como muy extraño, ¿no? Para el oído español, pero realmente es el más emergente y me parece muy importante porque también no es solamente un meme que es gracioso, es una historia también graciosa, sino es como una nueva forma de protesta que realmente tiene 4 días. Eso acaba de suceder, ¿no? Que también es un tema muy interesante porque meme es algo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es Bobla? Bobla es esto. Es este pez secado que es, entre comillas, era como una forma de tapas soviético, pero ruso, ¿no? Como para acompañar una cerveza. Entonces, bueno, es esto. Entonces, ¿de dónde proviene? Ahora tenemos que tener una pequeña clase de ruso, de cirílico. Entonces, como vemos, Нет войне es no a la guerra y Нет воble es no a la bobla, ¿no? Entonces, la fórmula Нет войне, pues no a la guerra, no solamente en forma de, digamos, así escrita, ¿no? Explícitamente, está totalmente prohibida, entonces no se puede ni escribir en el asfalto, ¿no? Ni poner una camiseta, ni... no, eso es... Tú vas a la cárcel directamente, ¿no? Incluso cuando sale la gente con un cartelito, ¿no? Que solamente tiene estrellitas en vez de todas esas palabras, ¿no? Entonces tú vas a la cárcel directamente, ¿no? O te multan o multan a tu familia, entonces es así. Entonces, ahora cuento un poco la historia que sucedió realmente hace unos días. El meme más emergente y muy conocido y querido, realmente querido por el público hoy en día, que acaba de aparecer, es uno que se llama No a la bobla. Y como ha de ser, nace de un hecho real, además un hecho real sorprendentemente optimista, por lo menos en el contexto Foucauldiano y orwelliano. Alisa Klimentova es una chica quien el día 24 de septiembre, durante una manifestación en Tyumen, Tyumen es una ciudad en Siberia, escribió Niet V y luego 3 estrellitas en el pavimento unos días después de que Putin anunciara la movilización, que sucedió el día 21 de septiembre. Sin embargo, el juez
luego opinó lo contrario y coincidió con la versión de la mujer. Protestó contra la pez, dado que, y aquí cito el protocolo de verdad, le desagrade este tipo de pescado. Con lo cual la mujer no fue multada y la historia se difundió por todo internet, generó muchísimos memes y se convirtió en una nueva forma de la protesta visual. Entonces, como ves, aquí es como algo incluso muy estético, ¿no? Como un pacifismo a través de 3 bublas, ¿no? Y veis también, si veis en un medio ruso o algo, no sé, en las redes, esas estrellitas, también es esto. Esto es también otra cosa medieval que también es de bobla, y hay muchos más, hay muchísimos, ¿no? Entonces, esto es por todos lados. Bueno, y como conclusión, eso es la última diapositiva, que también me parece, digamos, es para resumir el humor, ¿no? El humor, digamos, que hay en Rusia hoy, ¿no? Que café le apetece de preso, ¿no? De preso. Entonces, como conclusión, en este título tan tentativo que es este, saliendo un poco de la trayectoria visual de un meme, quisiera mencionar también unas anécdotas muy populares hoy en día en las redes rusas, dirigidas al público opositor, las que, como sabemos, simultáneamente construyen nuestra realidad y por el otro lado la reflejan. Y aquí voy a citar a Alexandra Arkhipova, una antropóloga joven, significativa y folclorista rusa, autora de artículos que les recomiendo mucho, tales por ejemplo como Our Answer for Obama, The Logic of Symbolic Aggression, publicado en la revista Anthropology and Archaeology of Eurasia hace 2 años, ¿no? Que recién realizó esa antropóloga una revisión de las anécdotas que ella define como, y me parece muy bien, una buena herramienta de solidaridad para los extraños. Entonces, las anécdotas más populares y más citadas a principios de octubre en las redes rusas, obviamente. Dice Alexandra: revisé cómo los rusos hacen los reposts de los chistes políticos a través del programa Social Media Listening. Hemos encontrado 10.000 reenvíos de chistes durante el último mes en redes sociales abiertas. Por cierto, el 61 de los chistes que vuelven a publicar públicamente son hombres. Aquí están los chistes más populares de septiembre en orden descendente de la popularidad, por el número de reenvíos de cada chiste. Y aquí solamente unas anécdotas muy cortas, ¿no? Que me parece que está muy bien después de la ponencia de Rafael con las, digamos, las chistes barrocas, ¿no? Los rusos solían aplaudir cuando el avión aterrizaba, es verdad. Ahora aplauden al despegue. Otra: Putin vuelve a hacer esperar demasiado a la reina de Inglaterra. Otro: ¿quién lo hubiera sabido? Habría sido mejor morir del COVID. Y otros 2: en una papelería: dime, ¿hay un calendario para el próximo año? Es usted un optimista. Y el último, que también quizás no es tan gracioso, pero es muy literariamente, me parece interesante, ¿no? ¿Sabes que en Rusia se erigió un monumento a Orwell? ¿En serio? ¿Dónde? Pues casi en todas partes. Y para terminar, y para volver lo que desgraciadamente no podía ser de otra manera, al suelo quemado de la realidad, quería resumir recordando al estimado público hoy en día presente en la sala que hacer chistes en Rusia en las circunstancias actuales no es solo algo que puede provocar dudas de carácter moral, a las cuales siempre y con razón nos podemos responder diciendo: sí, pero sin la capacidad crítica y la de reírme no voy a poder sobrevivir este abismo. Bueno, es lo que puedo decir yo a mí mismo, por ejemplo. Sino que también hacer bromas hoy en día en Rusia, es decir, en el espacio virtual público ruso, en idioma ruso, en las redes rusas o en realidad en cualquier parte del mundo analógico o digital, pero siendo ciudadano ruso, como yo por ejemplo, es un acto que requiere un valor y un coraje, que puede ser a su vez un coraje provocado por una última desesperación. Porque el artículo 2803, acciones públicas destinadas a desacreditar el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, y el artículo 2842 del Código Penal de la Federación Rusa establecen una pena de hace 3 años, en realidad pueden ser hasta 10 o más, para los ciudadanos rusos y personas jurídicas rusas
y están abiertas no solo a todas aquellas personas que se atreven a siquiera generar un chiste o un meme, sino también a los que hacen retweets o reposts o los que hacen una comunicación como hago yo. Por lo tanto, por muy fino o burdo que sea, este humor sigue siendo un humor en los tiempos de la guerra real. Son las imágenes digitales decoradas por las lágrimas y la sangre de una época apocalíptica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alexandra, por una ponencia tan actual y con tantos contenidos interesantes. Sin más, vamos con la última comunicación de esta sesión, que corre a cargo de Marius Christian Bonholt, que viene de la Universidad Complutense de Madrid, y que nos va a hablar del meme como medio interpasivo. Así que, Marius, cuando quieras, todo tuyo. Estoy aquí preparando y voy a descargar rápidamente. Perfecto. El PowerPoint aquí del... a ver si me acuerdo. Y bueno, mientras tanto ya puedo decir que me sumo naturalmente a los agradecimientos. Me hace mucha ilusión estar aquí, además en una mesa tan interesante y tan variada. La verdad que ha sido un gusto muy grande hasta ahora. Voy a ver aquí un segundo. A ver. A ver, bueno, ya casi está, ¿eh? A ver, aquí. Venga. ¿Es esta? A ver. Venga, desde el principio, sí. Bueno, nada. Hoy voy a hablar pues eso, del meme como un medio interpasivo, que es un paper que nace realmente de una observación que he hecho últimamente con mis alumnos. Cuando me pongo con ellos a elaborar los trabajos fin de máster, pues también intercambiamos muchas veces el número de teléfono para agilizar un poco el proceso, ¿no? Nos escribimos por WhatsApp. Y en realidad en esas conversaciones me di cuenta de que ellos hacen un uso como muy grande de esos stickers, esas pegatinas que ofrece WhatsApp, ¿no? Es una cosa que ya, yo creo que soy demasiado mayor como para usar eso, pero ellos sí lo hacen mucho. Y me encontraba en realidad con pegatinas como esta aquí, que ya lo hemos visto además esta mañana ya, ¿no? Y esa me la mandaban siempre para indicar un poco como que se veían abrumados con ese trabajo fin de máster, ¿no? O sea, bueno, estoy como tan agobiado que voy a necesitar beber mucho whisky, ¿no? Y bueno, todo eso me despertó ya curiosidad. Bueno, aquí tenemos también tengo así una pequeña, una pequeña colección de esos memes, ¿no? Que son, en realidad son memes ya, digamos, unidades mínimas de memes, ¿no? Que son fácilmente incluibles ahí en el WhatsApp. Y bueno, ya, bueno, alguno aquí igual es ya medianamente próximo al meme, como lo hemos visto esta mañana, con esa forma un poco más intermedial que son texto e imagen. Pero aquí también, claro, incluyéndolo en la conversación del WhatsApp, pues total, que también se puede combinar con texto escrito por uno. Y me llamó mucho la atención, hombre, es un grupo naturalmente que se conocen entre ellos, pero todos me mandaban eso. Es decir, la variedad era muy pequeña y todos usaban más o menos los mismos memes, ¿no? Que interpejían en sus comunicaciones. Es decir, entonces cuando se estaba acercando ahí la fecha de entrega del trabajo, pues de repente me encontraba con esto, ¿no? En el WhatsApp. Y digo, otra vez la señora esta, ¿no? Y, en verdad, pero eso es una anécdota igual maja, así, pero en realidad
sí que me llamó la atención ese uso también repetido y así como esa soltura con la que entretejían esos memes en las conversaciones, sobre todo también en ese momento que ya lo repetían. Y digo, bueno, vale, que es gracioso como a primera vez, ¿no? Pero ya si al final, bueno, una alumna en concreto como que salpicaba cada 3 renglones como de la conversación con ese meme, ¿no? Y bueno, se puede achacar naturalmente a su propio estilo así un poco torpe quizá, pero en realidad a mí me la llamó la atención y me hizo pensar que igual esa idea como de simplemente querer transmitir comicidad, ¿no? De realmente tener simplemente un efecto cómico, pues igual todo ese fenómeno del meme no se agota tanto en eso, ¿no? Que también puede haber otra función ahí detrás, otra cosa que está en juego detrás de todo eso. Y aparte de ese conjunto de observaciones, como decía, más bien cotidianas, pues he desarrollado mi paper de hoy que quiere entender los memes en esa acepción contemporánea, ¿no? Como medios interpasivos. Pues bueno, para fundamentar esa afirmación, en primer momento me voy a remitir a los orígenes del meme. Hemos oído ya de Richard Dawkins, al que le voy a dedicar un poquito más de atención, porque sí que me parece que es un pensador muy interesante. Y esa primera definición, que bueno, hoy yo creo que ya todo ese rollo como de memética, yo creo que es un tema ya no muy candente, pero sí que me parece que tuvo realmente una ocurrencia muy genial Dawkins en ese momento. Luego también dedicaré un breve apartado también a la cuestión esa de la interpasividad, ¿no? Porque claro, si quiero postular los memes como agentes, como medios interpasivos, pues naturalmente también tengo que aclarar un poco. Yo creo que es un concepto no del todo conocido, ¿no? Y ahí me voy a basar sobre todo en las tesis del filósofo austriaco Robert Falla, así como en Slavoj Žižek, que también tiene alguna cosa elaborada sobre ese fenómeno. Y tengo un cierto interés también, en verdad, en dar a conocer un poco ese concepto, porque me parece que en realidad esa interpasividad como fenómeno se observa mucho, yo creo que lo vamos a ver juntos luego, en una multitud de contextos, tanto específicos como muy cotidianos, pero yo creo que el estudio de ese fenómeno de interpasividad ha adolecido un poco de una situación de hipocognición, podríamos decir, ¿no? Realmente no fue hasta el propio Faller, que nos proporcionó como el utillaje necesario para conceptualizar y para entender y para explorar ese fenómeno de la interpasividad de manera fundamental. Bueno, y concluiré naturalmente, como es obvio, construyendo mi argumento en favor de ese entendimiento interpasivo de los memes, ¿no? Basándome en todo lo anterior. Pues si nos queremos remitir entonces, vamos a volver aquí a Richard Dawkins, que es realmente el primero, es también quien acuñó el término del meme. Igual me gustaría hacer un pequeño paréntesis solo por motivos de exactitud antes, que muchos años antes que Dawkins, lo vemos aquí en 1904, ya hubo un zoólogo y biólogo alemán que se llama Richard Riemann, que en ese tratado con el tema ese un poco, con el título ese un poco aparatoso que se llama Die Mneme als erhaltenes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens, pues él crea ese concepto de mneme, que realmente es una entidad muy próxima al meme de ahora, solo que claro, al final el meme, vamos a ver ahora cómo se basa en las teorías de Darwin y en la genética, ¿no? Que son naturalmente hechos científicos hoy perfectamente aceptados. Y entonces, claro, Simon no estaba en esa línea y por eso, digamos, ese concepto anterior no se alinea, no es realmente tan polifacético y cayó un poco en el olvido. Pues volvamos a Dawkins, que ya hemos oído de ese libro, ¿no? Que es realmente muy bueno, sí, a mí también me encanta, que se llama The Selfish Gene. Pues ahí Dawkins establece un paralelismo entre la transmisión genética y la unidad de transmisión genética, que es el gen, obviamente, y luego el meme, que es el término que él propone, ¿no? Para designar la contraparte del gen para la transmisión cultural. Vamos a ver aquí muy rápidamente la cita. The new soup is the soup of human culture. We need a name for the new replicator, a noun that conveys the idea of a unit of cultural transmission or a unit of imitation. Meme comes from a suitable Greek root, but I want a monosyllable that sounds a bit like gene.
I hope my classicist friends will forgive me if I abbreviate the meme to meme. If it is any consolation, it could alternatively be thought of as being related to memory or to the French word meme. It should be pronounced to rhyme with cream. Vemos que es un nombre sí, realmente muy riguroso, ¿no?, en sus indicaciones. Y claro, pero a diferencia de los genes, cuya función concreta muchas veces es más bien poco clara, o sea, no hay esa idea de que hay como un gen para una función concreta o un rasgo concreto, eso hemos visto que no es tan cierto, pues esos memes sí que se caracterizan por ser el vehículo en esa teoría de Dawkins de un contenido cultural concreto, ¿no? Ya lo hemos oído también esta mañana. Es decir, él mismo también nos ofrece unos ejemplos de lo que pudiera ser en ese entendimiento un meme. Por ejemplo, dice, examples of memes are tunes, ideas, catchphrases, clothes, fashions, ways of making pots or of building arches. Just as genes propagate themselves in the gene pool by leaping from body to body via sperms or eggs, so memes propagate themselves in the meme pool by leaping from brain to brain via a process which, in the broad sense, can be called imitation. Me parece que un aspecto de esta primera definición de Dawkins es realmente sugerente y todavía me parece que es bastante iluminador y también para entender los memes como los conocemos hoy día, ¿no? Me refiero a esa doble vertiente, a ese doble filo del meme, como por un lado un producto completamente humano y también una entidad no del todo humana, podríamos decir casi extrahumana, ¿no? Ese contenido concreto, positivo de un meme, pues puede tener un creador humano identificable o no, pero sí que sabemos que en algún momento fue creado por un ser humano o por un colectivo, ¿no? Pero ya en muchas ocasiones no podemos ya averiguar nada más sobre eso que estábamos hablando. Por ejemplo, yo creo que la canción de Cumpleaños Feliz sí que tiene seguramente un compositor, ¿no? Pero hay realmente muchos memes en ese sentido que ya no sabemos, ¿no? Quién fue realmente quien inventó eso. Y yo creo que eso es ya algo que comparte esa primera definición también con los memes como los conocemos hoy. Hombre, hay sitios naturalmente como knowyourmeme.com, ¿no?, que es así el más conocido, yo creo que es donde se dedica como a documentar los memes, pero en realidad la autoría no es importante en el caso del meme. O sea, ahora podemos hacer todos memes, pero no se trata en verdad como de alcanzar la fama, digamos, o la notoriedad literaria o lo que sea, ¿no?, a través del meme. Y bueno, y la difusión luego, o sea, volvamos un poco a lo de Dawkins, porque la difusión de los memes también se realiza de una manera que parece extrañamente impersonal, ¿no? Que ese vagar sin rumbo un poco, como el saltar de cerebro a cerebro en el meme pool, que podría decirse naturalmente que eso se debe sobre todo a la perspectiva esa que tiene Dawkins como biólogo evolutivo, ¿no?, que es simplemente la perspectiva que la disciplina le obliga a asumir. Pero yo creo que tener la conciencia como de ese núcleo no del todo humano que albergan los elementos más pequeños de nuestra cultura, pues cuando menos nos puede servir como un primer indicador de que los memes tienen una suerte, digamos, de vida propia. Creo que eso también lo podemos ver, o sea, esa vida propia podría tener, por ejemplo, esto que ha dado todo un poco feo, bueno, perdón, con el concepto y, bueno, con el fenómeno en realidad de la interpasividad. Como concepto y término ya listos para el estudio, digamos, ¿no?, fueron acuñados en 1996 por Robert Falla, ya lo había dicho, y que realmente los concibió en un primer momento como oposición al discurso prevalente ahí en ese momento. Yo creo que nunca nos ha dejado, pero era una cosa muy moderna en esos momentos de ser interactivo, ¿no?, que realmente tener que provocar que el receptor de un mensaje no simplemente fuera así pasivo, entre comillas, sino que pudiera intervenir sobre la misma creación de un mensaje mediático, una obra de arte y demás. Que, como os digo yo, al final yo creo que es básicamente el funcionamiento de las redes sociales, ¿no? Sigue siendo todo interactivo, pero ya el término como tal yo creo que ha dejado de estar un poco de moda. Pero bueno, Falla en todo caso se mostró muy escéptico hacia ese enfoque interactivo y que está tan obsesionado, ¿no?, con la actividad, con el diálogo. Y en realidad lo que él hizo es esbozar la interpasividad como el curioso opuesto de la interactividad.
Es decir, lo emplea para designar un mecanismo detectable en el modus operandi de muchos medios y también de obras de arte, que no solo no necesitan que tú intervengas en la creación, o sea que no son interactivos, sino también nos eximen de la parte pasiva, de la recepción del mismo medio. Es decir, que son obras de arte, medios que se consumen a sí mismos, en verdad. Bueno, y eso suena igual un poco complicado, pero no lo es tanto, en verdad. O sea, el principio central de ese mecanismo es la delegación, y que consiste en lugar de simplemente recibir un medio, una obra de arte y demás, o intervenir sobre el mismo, según esas ideas de interactividad, pues la interpasividad, en el caso de interpasividad, pues el sujeto receptor delega también la recepción misma, el disfrute, a otro agente, que puede ser un ser humano, pero en la mayoría de los casos, en verdad, no lo es. Luego aquí en esta cita de Fala, yo creo que igual es un pelín larga, pero como veis, ahí él describe, ¿no?, el caso de una videograbadora, vemos que es del 96, en efecto, bueno, de 2 meses aquí, de una videograbadora que la gente pone para que grabe el programa y luego pues con ese tiempo ganado con la grabación pues hace otras cosas. Luego vuelve a casa, ve el resultado que es el programa grabado y ya sin mirarlo nunca más lo mete en la estantería así todo contento y realmente es aquí la videograbadora que ve el programa por el sujeto. Es decir, ya se produce otro, podemos decir en términos muy generales, otro tipo de placer, simplemente sabiendo que una cosa es disfrutada sin que uno tenga que intervenir, ¿no? Faller todo eso lo condensa en un lema muy breve, diciendo interpassivity is delegated passivity in the sense of delegated pleasure or delegated consumption. Bueno, creo que hay un montón de ejemplos curiosos de eso. Vamos a ahora a hacer un poco tender el puente hacia Slavoj Žižek, quien también se ha dedicado al estudio del fenómeno en post de Fala y agrega una importante observación sobre la misma. Pues en los ejemplos que hemos visto, aquí la videograbadora, por ejemplo, o sea, en el ejemplo de la videograbadora también podríamos añadir otras cosas. Podríamos decir, hay gente que piensa solo haciendo fotocopias de un libro o de un artículo, lo está leyendo. En realidad no es verdad, no, pero hay una fotocopiadora que para algunos al menos asume esa tarea de la lectura. Igual más evidente todavía es en el caso de la rueda de plegaria, que es una cosa realmente asombrosa, ¿no? En verdad, que tú puedas tener un dispositivo que reza por ti. O sea, que realmente tú metes ahí el mantra adentro y ya incluso lo puedes conectar, los más avanzados lo conectas como con una corriente de agua que la mueve continuamente y, bueno, según alguna tradición budista, no todas obviamente, eso sí que cuenta como si estuvieras rezando tu ocaso, ¿no? O también la plañidera, que es otro fenómeno curioso, en verdad, gente que viene a llorar a un muerto de tu familia sin conocerlo apenas, ¿no? Y son todos ellos ejemplos de interpasividad. Y bueno, claro, en estos ejemplos la actividad delegada realmente le proporciona un excedente de tiempo o de posibilidad al sujeto. Es decir, si la rueda de plegaria reza por mí, pues yo puedo hacer otras cosas, ¿no? Pero Žižek lo que hace en verdad es señalar que también existen supuestos en los que, digamos, el agente de delegación y el sujeto que delega, pues siguen compartiendo las mismas coordenadas espaciotemporales, digamos. Y ese es el caso, el curioso caso de La risa de lata, del canned laughter, que fue muy popular, bueno, lo conocéis todos creo, ¿no? Y que muy popular en las comedias norteamericanas de los años 90 y 2000, y esa risa se escucha solo cuando uno está viendo la televisión, naturalmente, ¿no? Pero el mecanismo psíquico que subyace en ella, sin embargo, opera a sí mismo según los parámetros de esa interpasividad, eximiendo al sujeto de la obligación, digamos, entre comillas, de reírse, de sentirse genuinamente entretenido por el programa. O, si lo queremos decir también con el mismo Žižek, aquí en How to Read Lacan, even if I do not laugh but simply stare at the screen, tired after a hard day's work, I nonetheless feel relieved after the show as if the soundtrack has done the laughing for me. Y yo creo que los memes
Sí, lo nuevamente entendido, según esa acepción más contemporánea, ¿no?, que hemos visto en la introducción, pues yo creo que puede compartir ciertos rasgos con esa risa enlatada, precisamente. Esto es que también se dejan concebir como medios interpasivos. Bueno, ya con eso llego a mi punto final, en verdad, que hemos visto en la definición de Dawkins que el meme en su origen es una entidad extrañamente ambivalente. Por un lado se asocia al dominio de la cultura, esto es, al contrario del gen, sí que está marcada por la intervención del ser humano. Es creada por él, pero por el otro se propaga también de manera impersonal. Se trata de una suerte de agente contagioso, ¿no?, que va como saltando de cerebro en cerebro, que es una idea subrayada por otro antropólogo un poco más tarde que Dawkins. Bueno, además Dawkins no es antropólogo en sentido estricto, pero da igual, que es Robert Unger, que en 2002 comparó los memes con parásitos, que es una cosa bastante curiosa, y también los llamaba thought virus, que es una idea que luego se ha despejado naturalmente muchísimo en esa abundancia del empleo del término viral, ¿no?, para un meme, un vídeo, etcétera, otro contenido digital que alcanza una difusión enorme en muy poco tiempo. Y yo creo que cabe reconocer, claro, que los días de gloria de la memética como disciplina hermanada de la genética ya están un poco ya terminados, ¿no? Por un lado se ha visto que que concebir la difusión de ideas culturales en estricta analogía con la transmisión genética pues no ha sido capaz de proporcionar los mismos resultados válidos, ¿no?, que lo anterior, como lo demostró, por ejemplo, el antropólogo Scott Atran con gran perspicacia, creo, en un artículo de 2001, y también fuera de esos círculos biológicos y antropológicos con una cierta inspiración evolutiva. Las tesis de Dawkins y sus colegas yo creo que no han tenido nunca un impacto verdaderamente profundo y longevo, tal vez también por ese pulso un poco determinista que se les puede leer, ¿no? Que creo que resulta un poco deprimente pensar que en verdad nuestros cerebros, nuestras conciencias, nuestras personalidades, ¿no?, son poco más que biotopos ahí para esos seres extraños, ¿no?, que aún siendo creación nuestra pues nos colonizan ahí, ¿no?, como lo esboza Dawkins. Pero yo creo que a pesar de todo lo anterior, me parece que podemos encontrar en el formato actual de los memes una ilustración bastante idónea de ese curioso proceso de transmisión, ¿no?, que de entrada, ya lo hemos dicho, que cumple con la idea de un origen antropógeno difuso. Hombre, ahora lo podemos hacer todos los memes ya, pero en realidad ya lo he dicho varias veces, ¿no?, la autoría no es importante y muchas veces no sabemos de dónde viene ni quién los ha hecho, ni importa, ¿verdad? O sea, lo importante es que sea gracioso y que lo podamos compartir de alguna manera, ¿no? También cuando funciona realmente, y eso es obvio también, ¿no?, se propagan en efecto como un virus, como una pequeña chispa así que va iluminando cabezas y pantallas realmente a la velocidad de la luz. Y en realidad yo creo que podemos decir, suena igual un poco feo, pero yo no lo quiero decir tan así, pero que es una suerte de mobiliario mental prefabricado, como es la idea que se me ocurrió, ¿no?, como un atrezo como de ideas ajenas que podemos también emplear para moldear, ilustrar y adornar nuestro propio discurso. Y claro, esta visión mía igual es un poco sombría y no es tampoco muy capaz de explicar el enorme éxito que los memes han tenido y siguen teniendo en las redes sociales, pero sí que me parece que esa visión adquiere una dimensión muy distinta y bastante en sintonía con ese carácter fundamentalmente impersonal que, según nos lo explica Dawkins, pues cuando se contempla a la luz del mecanismo descrito por Fala, es decir, cuando los memes en efecto se consideran interpasivos. Porque al final quien los emplea satisface su deseo de publicar contenido en las redes sociales, de ser leído, de ser visto, también de interactuar con el otro, al tiempo que es capaz de huir de la presión de ser genuinamente creativo, de siempre ser inspirado, de concebir contenidos hilarantes por su cuenta. Y bueno, quien los recibe en cambio, quizá los encuentra auténticamente graciosos, hay muchos que son realmente muy buenos, pero también incluso si no es así, pues en verdad vemos, yo creo que con esta idea interpasiva que les podemos descubrir la misma vía de escape, digamos, que ofrece la risa de lata. O sea, basta con que el meme se entretenga a sí mismo, con que la gracia esté sucediendo ahí fuera, que esa vida un poco apartada del meme pues se esté desplegando para que ya funcione.
o si lo quisiéramos decir con Slavoj Žižek, y con eso ya termino, si lo queremos entonces con Žižek contemplar desde una óptica lacaniana, podríamos decir, los memes como medios interpasivos nos resguardan un momento contra el incesante mandamiento del super-yo, que antaño se solía expresar por la vía negativa, no seas X, no hagas Y, pero que hoy por hoy asume fórmulas más bien positivas, como eso de vive intensamente, sé presente, sé tu mejor yo, pásatelo bien, y similares. Y esas fórmulas, que sabemos todos que son muy explotadas por la publicidad y el sector de autoayuda, pues según Žižek se dejan reducir en último término al imperativo único de disfruta, que es una orden que en lugar de aportarnos un placer verdadero, a menudo nos resulta agobiante y tediosa a veces. Creo que es algo que todos conocemos, ¿no? Al final el mayor enemigo de la diversión es la planificación de la misma. Y muchos de los medios interplasivos, como la risa de lata o también, en mi estimación, los memes, nos eximen de esa obligación persistente de realmente sentirnos, de hacer caso a nuestro superior, nos amparan así contra ese imperativo ya por momentos intolerable, por esa vía de la delegación. Es decir, si la serie se ríe por mí, pues yo no tengo la obligación de reírme, y si el meme es gracioso por mí, yo tampoco tengo por qué serlo. Yo creo que eso también en el fondo es un alivio y una gran utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marius. Pues con esta última intervención cerramos la sesión de la mañana, una sesión muy variada, multidisciplinar y, sin embargo, interconectada entre todas las intervenciones que hemos tenido. Volvemos a las 4 con la sesión de la tarde, en la que comenzaremos con la intervención de Quique García y Xavi Puig de El Mundo Today. Posteriormente, una doble conferencia de Enrique Bordes y Elisa Maxaulan, que nos van a hablar de construyendo humor y viñetas pensantes, etc. Y la última sesión que tendremos en el día de hoy, que será una mesa redonda sobre podcast y humor en redes con cómicas como Penny Jay, Laura del Val, Car de Lorenzo o Laura Terciado. Así que cerramos esta sesión con las posibles preguntas que pueda haber. No sé si alguien quiere intervenir. ¿Preguntas a alguno de los ponentes? Bueno, yo creo que es realmente justo otra prueba de que hay alguna cosa puede haber de interesante en mi idea sobre esa interpasividad, ¿verdad? Que al final se trata más como de simplemente publicar alguna cosa, sin preocuparse, en verdad, de si es gracioso o no. Y al final ya simplemente estando el meme allí fuera, operando por sí solo, pues ya con eso marcas comicidad sin realmente tener que ser cómico, ¿no? Y me parece que, me lo voy a apuntar de hecho, me parece que es una observación muy buena, porque me parece que sí que es indicativo de esa vida un poco propia que tienen los memes, ¿no? Como que pueden existir un poco, aun siendo creaciones humanas, pueden existir, tienen como una vida apartada de sus portadores, digamos, ¿no? Muy curioso, sí. ¿Nadie más se anima? Bien, pues damos por finalizada esta sesión de la mañana. Como hemos dicho, os esperamos de nuevo a las 4 y seguimos durante la tarde. Muchas gracias.